Hola a todos, buenas noches, bienvenidos día jueves a Sigamos de Largo. Hoy día para hablar de trans, un tema que hace tiempo lo vemos en la prensa, hace tiempo hay discusiones y sabemos tan poco, somos tan ignorantes todavía al respecto de lo que está ocurriendo. El hashtag de esta noche es diversidad en SDL, con eso puede participar. Estoy aquí con Evelyn, mamá de Selena y además fundadora de la primera escuela para niños trans. Y en el living está María Ignacia Valdés, la primera mujer en titularse con su nombre oficial. Y Franco Fuica, de la OTD, que también es un gran activista de los derechos trans en Chile. Evelyn, quería conversar contigo porque creo que la primera vez que vimos tan visible el caso de una niña trans fue a través de Selena. Quiero que conversemos, pero antes de eso quiero mostrarte unas pequeñas imágenes. Yo me acuerdo que un día estábamos volviendo del supermercado. Entonces, mi mamá estaba dejando la bolsa en la mesa y yo estaba escondida, así como no sabía si decirle o no decirle. Entonces yo voy y le digo a mi mamá, no fue como si le dije, le dije, me perdonas por ser niña. ¿Me perdonas por ser niña? Fuertes declaraciones a los 4 años. Ahí me di cuenta que yo estaba haciendo sufrir a mi hija y que yo no le creía y que yo estaba creyendo más en psicólogos, psiquiatras y en la gente en general que me había dicho que era un niño porque tenía pene. Bueno, por eso me parece interesante conversar contigo desde el protagonismo de una noticia y después también conversar con Franco que nos va a explicar. Somos, insisto, tan ignorantes en este tema y tan prejuiciosos que espero que al menos esta conversación permita que la gente en su casa esté más clara y se libere de tanta. Vamos a hacer una pausa comercial, a la vuelta quiero conversar sobre Selena, quiero hablar sobre María Ignacia, quiero que Franco también nos explique un montón de cosas. No se cambie de canal porque estamos aquí en Sigamos de Largo. Ya estamos de regreso aquí en Sigamos de Largo. Te mostré unas imágenes antes de ir a la pausa, pero quiero verlas de nuevo porque a veces nos pasa que la gente se suma a la sintonía un minutito más tarde, así que quiero que volvamos a ver la declaración de esa preciosa niña Selena para ti. Yo me acuerdo que un día estábamos volviendo del supermercado. Entonces, mi mamá estaba dejando la bolsa en la mesa y yo estaba escondida, así como no sabía si decirle o no decirle. Entonces yo voy y le digo a mi mamá, no fue como si le dije, le dije, me perdonas por ser niña. Bueno, decías tú que fuertes declaraciones para los 4 años. Hasta esos 4 años, ¿cómo vivía Selena? Como niño. Yo tengo 4 hijos, la Selena es la más pequeña y hasta ese minuto yo era igual de ignorante que cualquier persona que no conoce este otro mundo y estas otras posibilidades de vivir también. La Selena era la más chica, el más chico en ese minuto. Yo tenía una hija, un hijo, una hija y la Selena. Y ella era bien feliz en realidad. Hasta los 3 años nunca fue conflicto para nosotros que ella le sacara la ropa a las hermanas, los juguetes, el maquillaje, todo. Pero tenía el pelo corto, tenía un nombre de hombre, la tratábamos en masculino. Para ella no era un tema. El problema comenzó cuando yo me di cuenta que mi hijo era muy afeminado. Ya. Y que eso iba a significar un problema fuera de mi casa. En lo social, en el colegio. Sí, porque por ejemplo a veces íbamos a un cumpleaños y él quería las sorpresas de las niñas. Y entonces todo el mundo se preguntaba, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué lo dejáis hacer eso? Y alguien curiosamente me dice, pero pónelo al jardín, ahí se le va a pasar. Se le va a pasar. Porque ustedes son muchas mujeres. Yo decía, oye, pero mi hijo tiene 11 años y no está pintado el cabro en la casa. Bueno, dije yo, pongámoslo al jardín. Fue peor. Fue peor porque la Cele ahí entendió que algo estaba malo con ella. Y me decía, mamá, ¿yo cuándo me voy a convertir en mujer? ¿Yo ya cuándo voy a poder ser una niña igual a todas? ¿Qué se le responde a un niño, a una niña tan chico que tiene una inquietud tan profunda como esa? Porque yo me imagino que uno puede pensar, mi hijo va a ser gay, es gay, digamos. Y era mucho más complejo que eso.
Claro, yo cuando veía a la Cele que caminaba, bailaba y hacía, yo decía, este cabro va para gay. Pero bueno, ¿qué se le responde? Lamentablemente se le responde mal. Yo le decía no, porque tú eres niño, porque tienes pene y los hombres son así. Y ella un día a los 3 años y 8 meses me dijo, mamá, ¿y si me corto el pene? ¿Ya puedo ser mujer? Y ahí entonces yo empecé a decir, esto ya no está bien, algo está pasando, ya estamos pensando en mutilación genital. ¿Qué sabías tú Nada. de ese mundo? Yo no sabía nada, yo era las personas que decían, no, si mi peluquero es gay, yo soy súper pro. Ya. Es que es como, yo tengo un amigo, ¿Y a quién estabas casada en esa época con el papá? estábamos separados con el papá de la Cele. ¿A quién recurriste? ¿A quién llamaste? ¿A una hermana? ¿A alguna familiar? ¿Alguna amiga? Esto fue en el año 2012, no había información de infancia transgénero en Chile. Yo en ese minuto era directora académica de un instituto de inglés, hablo inglés, y fue súper básico lo que hice, fue en Google, mi hijo quiere ser princesa. Y me sale mucha información de fuera de Chile en ese minuto. Mandé un correo a un hospital en Boston y me devuelven información a mí diciéndome que me puedo contactar con una organización que estaba en Rancagua en ese minuto, que ahora está en Santiago, y que era la OTD. Y yo así de la nada llamé, hablé en ese minuto con Jimena y le digo por un correo que necesito ayuda, que estas son las características de mi hijo. ¿A esa altura ya habías llevado a Selena al psicólogo? 4 psicólogos habíamos visto hasta ese momento. ¿Y esos 4 psicólogos qué respuesta te habían dado o qué orientación te habían dado? Me dieron respuestas desde se pueden hacer terapias de reconversión, oblíguela a ser más masculino, quítele todas las muñecas, córtele mucho el pelo, que pase más tiempo con el papá porque probablemente le falta esa figura. Otro me dijo, ¿sabes? Se tiene que ir del país porque esto acá en Chile no es posible. ¿Ninguno de esos 4 psicólogos te dio una esperanza? No. Y otro de los hechos que pasó con uno de esos psicólogos es que al salir de uno de esos psicólogos, la Selena me mira y me dice, mamá, tranquila, me voy a quedar hombre para que se terminen nuestros problemas. Y eso fue duro porque era un niño, se la tratábamos como niño y ella me decía, ¿cómo no me pueden ver? ¿No ves mi espíritu, mamá, que es de niña? Y tomé la decisión de ir a Rancagua con una cosa de este porte, solas, yo no le dije a nadie. Y cuando llegué allá con mucho susto, entrando a un mundo súper desconocido y súper adulto en ese momento. Además, claro. Porque no había niños. Y llegamos allá, ella conoció a una persona trans y fue un mundo nuevo para ella. Y ella supo que era posible, además. Yo quiero ser así. Y también para mí fue un shock, porque fue la primera vez que yo vi a una mujer trans. ¿Viste a tu hija? Claro, y fue como, wow, o sea, es verdad, se puede. Ese viaje a Rancagua fue un antes y un después en nuestra vida. Y claramente la psicóloga en Rancagua me dijo, mira, nosotros conocemos personas trans, el niño que seguía a la Cele tenía en ese minuto 11 años, la Selena tenía 3 años, 8 meses, era una guagua. No hablaba tanto tampoco. Ella decía niña, niña, niña. Y me dice, mira, cuando vengan para acá, que ella traiga la ropa y los juguetes que quiera. Entonces a ella le encantaba ir a Rancagua. Obvio. ¿A esa altura ya le habías contado a tu familia? No, nadie sabía nada, yo esto lo hacía sola. Yo iba al psicólogo, Ya. porque el niño era muy afeminado. Pero nadie sabía el proceso que nosotros estábamos llevando en ese instante. ¿Y por qué decidiste vivirlo tan sola? Por miedo. Yo tenía mucho miedo de equivocarme, de no saber qué hacer, no habían respuestas. La Selena se enfermaba mucho, el pediatra me había dicho que la Selena era una niña transexual. Pero ¿qué hacía yo con esa información en un país tan conservador? ¿Y cómo les digo además? ¿Cómo le digo al papá de la Selena que su hijo no es hijo, es hija? ¿Y cómo lo va a tomar? Y encima en un proceso de separación de ustedes. Además, y de visitas, que la cabra chica no quería salir con él. ¿Por qué no quería salir con él? Porque tenía que salir de niño. Ah. Y ella vivía dentro de la casa muy de niña, entonces era todo muy complejo. ¿Hay un día en el que tú le dijiste a Selena, a partir de hoy te puedes vestir como quieras y puedes ser quien tú eres? ¿Te acuerdas de un día en particular? Yo no, yo fui súper cobarde en eso. Cuando nosotros volvimos de Rancagua a la tercera sesión, llegué a mi casa y les dije a mis hijos que tenía que conversar con ellos. Perfecto. Les dije, ustedes tenían un hermano, ahora tienen una hermana. Y la reacción de mis hijos fue como, ah, sí, ya sabíamos. Sí. Siempre supimos. ¿Y cómo le digo a mi mamá esto? Que además era la que cuidaba a mis hijos, pues yo trabajo. Y mi mamá me dijo, mira, yo cuando ella tenga 15 años voy a estar vieja. Así que da lo mismo. Porque mi mamá lo veía muy a largo plazo este proceso. Ya yo seguí trabajando en la mía y un día llego
del trabajo y la Selena me dice, mamá, 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 la Yaya me sacó a la calle con vestido. Y yo fue así como, ¿qué pasó aquí? Dije yo. Y efectivamente ese paso lo dio mi mamá. Mi mamá dice que ella la veía tan feliz cuando se podía vestir de niña que un día le dijo, ya, vamos a ir a comprar pan, pero no te vas a cambiar ropa. Porque esa era la temática. Claro. Era, vamos a salir y ella decía, ¿me tengo que cambiar ropa? Sí. Ah, entonces no salgo. Y costaba mucho sacarla de la casa. Y mi mamá ese día tomó la decisión, la sacó a la calle vestida de niña y nunca más, Se volvió a vestir de... nunca más se volvió a vestir de O sea, niña. igual qué fuerte, porque tu mamá, o sea, ya nosotros somos personas mayores, llenas de prejuicios. Me imagino que tu mamá, mucho más aún, hay un acto de amor ahí súper grande. ¿Y qué dice? ¿Cómo se comportaron los hermanos? Porque una cosa, como dices tú, de tener un hermano afeminado y otra es que te cambian el hermano, Mi hijo fue el que a más le costó. al mayor. Sí, lo hemos conversado últimamente porque esto pasó hace 6 años. Y me dice, mamá, quizás mi gran dolor no era que fuera hermana, era que yo igual quería un hermano. Ellos tenían su pieza juntos, él quería enseñarle a jugar fútbol, la Selena jamás tomó una pelota. Entonces me dice, mamá, yo igual fue egoísta a lo mejor en ese momento, bueno, ahora tiene 22 años, pero mamá, es que yo quería a mi hermano y no pude tenerlo. Y vivir entre puras mujeres tampoco ha sido fácil para mí, me dice. Bueno, para las niñas ha sido maravilloso, porque las niñas son mi gran apoyo, las dos, mi hija mayor y la que sigue de la Cele. Y que además la que sigue de la Cele lo pasó muy mal también, porque todos los psicólogos le echaban la culpa a ella. Es que tu hija le enseña, es que tu hija la lleva para allá. Y yo me fui dando cuenta con el tiempo que efectivamente mi hija, Francisca, la Fran, pedía 2 muñecas para su cumpleaños. Y yo decía, y a veces me decía, mamá, las mismas, por favor. Y después yo haciendo conexiones, ella llegaba a la casa, ya, una para ti, una para mí. Ella pedía para su cumpleaños para su regalos hermano. para su hermano. Oye, tú dices que obviamente actuaste mal por ignorancia, por miedo. ¿Eso es lo que te motivó a iniciar una lucha tan visible para la infancia transgénero? Lo que me motivó a una lucha tan visible es que después de 2 años de transición de la Cele, tú no vas a encontrar ni fotos ni videos de la Selena entre los 4 y los 6 años. Nosotros la tuvimos muy para nosotros, ella tuvo ese tiempo para armarse. Y luego de eso me di cuenta que ser trans era una oportunidad de vida. Me di cuenta que yo aprendí a vivir de nuevo a través de mi hija y que no había por qué esconderla. Y que no tenía por qué sacarse fotos de espalda y que no tenía por qué dejar de decir que era trans. Porque la Selena me dice, mamá, yo no soy ni niña ni niño. Yo soy yo. Yo soy un niñe. Entonces, la Selena no tiene conciencia de haber sido hombre. Pero tampoco tiene esa conciencia real de querer ser supermujer. Sino que me dice, mamá, soy Selena. ¿Me entiendes? Yo lo entiendo perfecto. Sí, claro. Pero el mundo no lo entiende tan perfecto porque el mundo quiere certeza. Y yo creo que la lucha en la infancia trans a mí me motivó porque la infancia en Chile es un espacio muy abandonado. O sea, estamos viviendo en un país donde existe la ley Cholito, pero no hay ley de garantías de la niñez. Nuestros niños se mueren, los matan, los golpean y nadie hace nada. Yo creo que lo trans para mí fue una excusa, una linda excusa de hoy día hacerme cargo de la infancia en general. Hoy día nosotros desde la fundación no traemos a los niños trans. Son trans, son cis, no lo son. Me da igual, son niños. Mi hija antes de ser trans es muchas otras cosas. Exacto. Y otras muchas cosas maravillosas, buenas y malas. Lo trans es una característica, tiene los ojos verdes, es mañosa, le gustan los tallarines y es trans. ¿Hay algo que te haya pasado a ti o le haya pasado a ella que reconozcas como lo más duro en este tránsito? El colegio. La Selena para kinder tuvimos que pasar por 6 o 7 colegios preguntando si alguien la podía recibir. En el año 2013 no existía una circular de infancia trans para los colegios, no había habido un caso de niños trans dentro de los Pero si establecimientos. recién en el 2018 estábamos leyendo la transexualidad dejó de ser Sí. una enfermedad mental. El Hace colegio, un año. El colegio fue complejo, la Selena lo pasó muy mal. La Selena fue muy discriminada dentro de las salas de clase. Para que hiciera primero básico yo golpeé por lo menos 15 colegios si podían recibirla, si podían aceptarla. En un colegio que estuvo hasta el año pasado la recibieron en primero básico como una niña, porque todo el mundo también me dice, oye, no se le nota nada.
¿Y qué se le tiene que notar? Claro. Me pregunto yo. Ellos la recibieron en el colegio El Trigal y la tuve que sacar el año pasado. Y eso también fue duro. Porque igual ella perdió ese espacio de seguridad. Y todo el mundo me dice, ¿por qué la sacaste? Si el colegio estaba súper dispuesto. Los niños estaban súper dispuestos. Pero los papás de los niños no. Los apoderados. Yo creo que desde ahí viene el prejuicio. Yo soy mamá y no pasa un día de mi vida en que no me muera de susto de que a mi hijo le pase algo. ¿Cuáles son tus miedos para Selena? Tengo mucho miedo de que le hagan algo en la calle. Tengo mucho miedo de que todo este trabajo de su infancia feliz no sirva de nada cuando llegue a los 18. Tengo mucho miedo específicamente de los adultos que la rodean y eso es un poco paranoico de mi parte. Si vamos a algún lado, yo estoy siempre muy cerca de ella. Porque la gente suele preguntar estupideces y ya superó. Y es como, ha sido bien sana la cabra, por suerte no se ha tenido nunca que operar de nada. Y ya está tomando hormonas. Y es como, y la Selena no entiende esas preguntas. Además son preguntas tan íntimas, ¿no? Porque además para la Selena no es un cuerpo equivocado. Es su cuerpo. Porque mamá, si yo soy niña, a pesar de... Entonces me cuesta mucho entender que la gente sea tan ignorante, pero además no se quiera educar frente a la temática. Me duele cuando la gente me dice, oye, pero ¿cómo no la educaste? Oye, pero si es una niña, ¿qué va a saber quién es? Entonces yo pregunto, y lo aprendí de activistas, ¿y cuándo tú supiste que eras niña? Siempre. Exacto. ¿Y por qué a mi hija no le creímos? Bueno, quiero que nos vayamos a conversar al living porque de ese tema creo que Franco Fuica tiene muchísimo que explicarnos y María Ignacia también en su experiencia como primera mujer graduada con el nombre que ella eligió y no con el que le determinó su nacimiento. Muchas gracias, Evelyn. Gracias a ti. Y sigamos conversando en el living. Así es, y a toda la gente en la casa los invitamos a conversar de este tema, a opinar de este tema para que algún día no sea más tema. Con el hashtag diversidad en SDL y en @sigamos_de_largo13 usted puede participar por estos 2 libritos de Viviana Gálvez, El amor viene en un estuche de 6x6 y este libro maravilloso que se lanzó el día lunes en el Instituto Norteamericano Chileno de Cultura, Somos iguales y distintos, Gracias. Cuentos en inglés y español para nuestros niños, así que participen desde ahora ya. Muchas gracias, Mali. ¿Cómo le va, Mauricio? Muy Que bien, lo veo muy también buenas noches. vestido. Bienvenidos, chiquillos, María Ignacia. Muchas gracias. Franco, gracias por estar acá. Oye, gran testimonio, Evelyn, te felicito. La verdad es que nos conmoviste porque lo hablaste con una sinceridad muy grande. Esto como de no sabía qué hacer, describes tu miedo también y te das cuenta de la ignorancia que hay, el desconocimiento que hay. Y sobre eso yo, la primera pregunta más formal te la quiero hacer a ti, Franco, para entender cosas formales, para que la gente empiece a entender mejor de qué trata. Las diferencias, por ejemplo, por definiciones formales, entre un transexual, entre un transgénero. La gente tiende a pensar de manera muy gruesa, muy equívoca, de que hablamos de un travesti cuando hablamos de eso. Digo, son conceptos que yo creo que es súper bueno que de entrada, para intentar educar también, podamos definir. ¿Qué te parece si partimos por eso? Bueno, hablar de transexual y transgénero, digamos que tiene diversas vertientes, pero como que hablamos de lo mismo. Uno muchas veces dice transgénero, la persona que se siente bien con su cuerpo y no quiere hacer ningún cambio con ese cuerpo, solamente quiere vivir un género distinto del que le asignaron. Pero la gente transgénero muchas veces también quiere operarse. Okay. Y cuando se opera, ¿cierto? Dicen, esta es una persona transexual. Perfecto. Pero en sí, hay muchas modificaciones corporales que se hacen que no necesariamente son cirugías. Por ejemplo, las hormonas. O sea, que yo tenga vello facial no es porque yo me haya operado la cara, sino que me pongo testosterona. Ah. Entonces, no es solamente, digamos, el cambio genital el que importa a las personas trans. Por eso nosotros tratamos de sacar un poco de contexto justamente la palabra transexual, que además la consideramos súper violenta, porque es una palabra que viene desde la medicina para nombrarnos. No es algo que nosotros hayamos incorporado en nuestro lenguaje. Eso está muy bueno. Y por esa razón nosotros hablamos de personas trans en general. Y ahí está incorporado las personas travestis, las que se identifican como transexuales, como transgénero. Todos lo llamamos personas trans en general. ¿Hay algún prejuicio, María Ignacia, en eso, en el que se operó y el que no se operó? O sea, es que siempre te preguntan. De hecho, por ejemplo, si tú conoces a un hombre heterosexual, obviamente, o sea, sea cual sea la preferencia, lo primero que te pregunta es si te operaste o no. Por eso me carga la palabra transexual o transgénero, trans nomás. O sea, yo no tengo que explicar a qué edad me operé, ni cómo fue mi cirugía, ni cómo lo tomaron mis Parte de tu papás. intimidad, digamos, nada. ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la sexualidad de un trans? Así como ignorancia, pregunto, cuando tú naciste hombre y quieres ser mujer. No, no es que Los gustos quieras. o sea, perdona,
tú eres mujer. Claro. ¿Tus gustos son sexual también? ¿Tienen que ver con eso? No ¿Con el cambio necesariamente. físico? La identidad de género es muy distinta a la sexualidad. Sí. Por ejemplo, hay trans que son lesbianas, trans que son heteros, bisexuales, y trisexuales, y que son, cuatrisexuales. que son dos cosas distintas. O sea, la identidad de género es cómo yo me siento y es una cuestión primaria, desde como Selena, ¿cierto?, de los primeros años. La orientación sexual, quién me gusta, con quién yo me imagino en un motel, esa es la orientación sexual. Son dos cuestiones distintas. Perfecto. Entonces, y normalmente la gente trans, ¿cierto?, no necesariamente es heterosexual. Hay, como dice mi compañera acá, múltiples posibilidades, pansexuales principalmente. Yo creo que cada vez hay más gente trans que es pansexual. Puede ser un poco, puede ser razonable que el ciudadano común y corriente, digamos, no entienda bien estos conceptos, pero me quedo dando vuelta a lo que tú comentabas, Evelyn, que especialistas, psicólogos te decían, vaya a seguir para afuera mejor porque acá la cosa no se entiende, o ya se le va a pasar, o que el colegio se tira tanto prejuicio. Digo, y eso no fue hace mucho tiempo, fue hace 5 o 4 años atrás. ¿Crees tú que esto ha ido cambiando, que empezamos a conversar, ha ido como mutando un poco las cosas? ¿Hay más conocimiento o seguimos estando muy al debe respecto al tema? Mira, a ratos uno tiene la sensación de que ha ido cambiando cuando estamos súper de este lado de acá, con Franco, con María Ignacia, porque nosotros ya estamos súper inmersos, pero cuando uno va hacia afuera y te das cuenta que otra vez vienen las mismas dudas, las mismas preguntas, o sea, es súper binario todo es rosado y azul. Sí. Y entonces uno se pregunta en qué minuto mi hija va a tener la posibilidad de no tener que estar explicando a qué baño va. Sí. Claro. ¿Sabes qué? A mí me parece, no hace mucho tuvimos un programa sobre salud mental, acá con Alberto Larraín, con la Tamara, Gabriel con Boric. Gabriel Boric. Es que es realmente peligroso que personas tan ignorantes, porque lo que dice Mauricio, uno que es un ciudadano da lo mismo, pero si yo tengo la posibilidad de ayudar y orientar, y estudié una carrera para eso, a mí me sorprende A además mí también me deja mal. el tema valórico que está usando la medicina para determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, dependiendo, digamos, de las creencias y la religión del doctor de turno. O sea, yo no... 4 psicólogos y ninguno te dijo, oiga... No, y lamentablemente, Fran, es algo que no se menciona, que a los niños nadie les cree. Claro, Porque se puede ser trans después de los 18 años y un día. Ah, sí, en realidad es adulto, sabe lo que dice. Pero mi hija tenía 4 años y muchas niñas hacen el tránsito. ¿Cómo vas a ver si tiene 8 años? ¿Qué va a saber alguien de 8 años? Yo le digo, si ¿tú cuándo te enteraste de que el mundo es redondo? Claro. ¿A los 18? O sea, son personas con derechos, son sujetos de derechos desde el día 1 de nacido. Totalmente. Hasta los 100. No hay una fecha para tener derechos en este país. Lamentablemente la infancia no la escucha nadie. Y los psicólogos y las psicólogas responden a los papás. Porque en realidad están 1 hora con el niño, pero las respuestas son para el papá y la mamá para dejarlos tranquilos. Qué buen no se detalle ese, preocupe, ¿eh? la verdad es que hay que ver, esperemos un tiempo más, a lo mejor se le quita, a lo mejor se devuelve. Y yo pregunto, ¿y le dirán esas cosas a los niños cisgéneros cuando van al psicólogo? Oiga, ¿estás seguro que quieres ser niño? Porque A lo mejor se le pasa. a lo mejor se le pasa también. ¿Y cómo fue en tu caso? En mi caso- ¿En tu niñez también enfrentaste como las mismas dudas de entorno o temores familiares? Sí, ¿Cómo pero fue? claro, mi realidad fue distinta a la de la Cele porque yo crecí en Curicó, que es un pueblo chico, o sea, una ciudad, pero claro, la gente es mucho más conservadora y más encima estuve en un colegio evangélico. Chuta. Onda, pero solo porque me quedaba al lado de mi casa, nada más. Y mi mamá pasó ahí. Yo siempre supe esto, siempre supe que era una niña, pero no entendía por qué me cortaban el pelo, porque siempre era una batalla constante de que me cortaran el pelo. Yo decía, ¿por qué no me cortan otra cosa y me cortan el pelo? ¿Cachai? Y me dejan el pelo largo. Entonces, mis papás estaban mucho más empoderados de lo que yo creía. O sea, yo en quinto básico fue que tomé una decisión de aceptarme tal cual era. Ni siquiera sabía lo que significaba ser trans, onda, no tenía idea. Pero sí me sentía distinta, entonces en quinto básico dije, ya me voy a dejar de cuestionar, me voy a dedicar a vivir mi infancia tranquila como Sin cualquier otra conocimiento, persona. Pero filo, soy yo y ya está. Y ahí tus papás te quinto básico, acompañaron. en quinto, espérate, Sí. mi hijo ¿En qué está ahí? 11 años. Sí, pues. O sea, también tus papás bien cojonudos, porque yo Totalmente. pienso que como Evelyn, que de repente llega y dice, voy a vivir mi vida como yo quiero ser feliz, y me voy a poner vestido, me voy a poner tacos, y te puedo decir, ok, Es que dale, vaya. O sea, cuando yo hablé con mis papás fue como, ya, listo, pues vamos a comer. O sea, es lo mismo que en tu caso. O sea, los papás saben a quién crían. Demasiado ¿cachai? evidente. Y Todos lo es sabían. algo, yo siempre he sido igual. Ah. Siempre he sido así como tú me ves. O sea, no ando con tacos y Tú eres vestido, María pero, Ignacia y no tienes... pero claro, siempre he sido igual. Y en el Entonces, caso tuyo, Franco, ¿cómo fue la...? Yo siempre tuve la sensación, hasta como los 2 años, de que yo era un niño. Y yo me acuerdo, tengo recuerdos de muy chico. Y en algún momento le pregunté a mi mamá, ¿por qué no tengo pilín?
Y ella me dijo, porque tú eres niñita. Y para mí fue como una cachetada así. Y fue como asumir que esa era la realidad y yo me reprimí. De hecho, yo creo que fui la niñita más reprimida de toda la escuela. Yo nunca jugué en el recreo, no me relacionaba con nadie, tenía mucho miedo. Y siempre muy callada. Hasta después, cuando ya entré al liceo, como que me liberé un poco, pero mucho miedo de que se notara. Por lo tanto, yo traté de ser muy femenina mucho tiempo. Yo, de hecho, mi tránsito lo inicié a los 25 años. A los 25. A los 25. Recién. Pero siempre muy reprimida porque tenía mucho miedo de que me dejaran de querer, de que me echaran de la casa, de que, no sé, de que algo sucediera, porque en el ambiente, yo además soy de Osorno, de una ciudad igual de conservadora. Más al sur, más conservadora. Oye, Franco, pero ¿cómo es la realidad del hombre trans? Y esto lo pregunto desde la ignorancia. Uno está más acostumbrado a la reasignación Uno podría, de sexo erróneamente, de dentro de María las muchas Ignacia. cosas que no sabe o que mal interpreta o que mal entiende o que desconoce, derechamente uno podría pensar que una realidad más, claro, de hombres con conflicto respecto a ser mujer, pero puede ser al revés. ¿Cómo fue en tu caso y cómo es la realidad del hombre trans en Chile? ¿Cómo lo podrías definir? Yo creo que es súper diversa. En mi caso en particular, yo creo que igual soy muy particular. Yo nunca me he sentido un hombre así como... Me siento masculino, pero no me siento con el ánimo de replicar lo que el hombre es para esta sociedad. Yo soy como un oso de peluche, soy un hombre, no sé, tierno, cariñoso. Bueno, la Evelyn me conoce hace mucho tiempo. Hacendoso. No totalmente. Eres muy hombre. Pero Eres muy hombre. No eres hacendoso, entonces eres súper hombre chileno. Claro, eres muy hombre. Ojo rematado, Claro, no sé. lo que sucede es que finalmente yo soy una persona que fue criada como mujer. Y eso Claro. afecta mucho. O sea, cómo las personas hemos sido criadas, finalmente, por ejemplo, nosotros estamos en la organización de repente y hay que hacer algo, no sé, en la cocina. Todos los transmasculinos haciendo cosas en la cocina. Entonces, Porque y las chicas afuera fumando. Claro. Porque, claro, tenemos esa cuestión como súper metida en un chip, como tú dices, cultural. Sí, pues. Yo fíjate que igual me gustaría, veamos primero el BTR y después me meto en la cuestión que yo pienso que igual para los papás de ustedes, todos con muy buena onda y todo, hablábamos con Evelyn, deben extrañar al hijo que perdieron, de alguna forma. Evelyn tiene que extrañar al niño que fue Selena, tus papás tienen que haber extrañado a la niña que fuiste pero tú. en menos tiempo que estuvo el niño. En mi caso tuvo 25 años, Claro. por tanto mi mamá cada cierto tiempo me trata de ella. Tu casa tiene que estar llena de fotos. Claro. O habla con tu nombre. La junté en una cajita. La fuiste quemando. De De a poquito se van desapareciendo. Veamos lo que dice la calle. Oye, Veamos. sí, vamos a ¿Te ver si parece? la gente acepta o no acepta de verdad lo que estamos viviendo. ¿Tú sabes lo que es ser trans? La verdad, no tengo mucha información sobre lo que es realmente. Son cuando las personas se cambian de sexo ¿Ya? Sí. Como que nacen de una manera. y luego optan por ser lo contrario, hombre o mujer. Si una persona que no tiene, digamos, el órgano sexual del que se identifica. Una persona trans es una persona cuyo género o sexo percibido, como se sienten de manera interna, no corresponde al sexo, al género que fueron asignados cuando nacieron. Tenemos que ser abiertos de mente y aceptar a todos, porque así como hay gente trans, hay gente de otra religión, gente que piensa de distintas maneras, entonces tenemos que vivir en sociedad. Si tuvieras un hijo trans. Lo aceptaría. Obviamente tendría que informarme sobre el tema y apoyarlo, no nada más. Lo apoyaría. Normal. Normal, porque bueno, es decisión de cada uno. ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a la gente con respecto al mundo trans? Informarse, pensar de manera crítica, hay harta mala información dando vuelta. Somos todos iguales, o sea, que nos integremos todos, o sea, que haya choferes transgéneros, taxistas, de todo, o sea, un mundo normal. Son los nuevos tiempos. Pues, sí. Su lugar en la sociedad no está resuelto, entonces me imagino que para ellos todo lo que ellos hagan es como una dificultad que uno no dimensiona, porque uno no está en esa situación. Estoy absolutamente de acuerdo con que de una vez por todas en esta maldita sociedad los integremos a todos, partiendo desde los niños. Basta de diferencias, eso es integración, integrarlos a todos, no unos pocos, todos. María Ignacia,
todo el mundo lo acepta, ¿de qué te quejas? A ver, yo no entiendo de qué estamos hablando si la gente dice que es tan normal todo esto para ellos. Y me carga la palabra normal a mí. Sí. Me carga, ¿qué es lo normal? O sea, ¿Qué opináis de lo que dice la gente? Tú me estabas comentando ahora, mire qué tanta aceptación. Quiero dejar en claro, o sea, para mí la opinión de las personas es súper... Aparte, yo no puedo influir en la opinión de las personas, pero me parece bien que acepten. Que me la gustaría digan que así. leyeran un poco más del ¿Cómo tema. fue tu nomás, proceso pero- de transición? Exacto. Porque lo cierto es que me pasa lo que pasa con Selena, que es que uno ve a una mujer. Sí, hermosa. Empezaste tomando hormonas, en quinto básico, ¿cómo No, fue no, eso? no. Yo tomo hormonas solo para hacerme mi aumento mamario, porque tenía que dar la piel. No sé si lo defino como una transición. Para mí fue un exteriorizar en el fondo lo que ya era. Y lo vi de una manera súper natural. Pero, Cuando mis papás... pero la transición como proceso existe, Gaby. ¿Eso Sí. depende de qué? ¿De la edad en que Depende cómo te decide? lo tomes también. Claro. Pero la sociedad, ¿cómo se tomó Bien, tu transición? Bien, yo... Mira, el año pasado recién pude cambiar mi carnet. O sea, me demoré años con abogado y todo. Y La siempre ley yo, de cuando identidad. tenía que hacer algún trámite... explicaba antes, o sabes que soy trans, mi nombre es María Ignacia y te sale otro nombre porque de repente te voy a hacer un examen y te gritan. Y te dicen, claro. Claro, y a lo más me pasó una que otra cosita que estaba pinchando con un gallo, ponte tú una vez, y me llamaron con el otro nombre y yo tuve que como... que se demoran, voy a ver qué pasa. El fulano en cuestión no sabía que... No sé, yo no sé si la gente sabe o no, pero me pasó esa ¿Tú no te anécdota presentas como nomás. trans? O sea, cuando tú vas a una fiesta y pinchas con un chiquillo... No, María Ignacia nomás. María Yo Ignacia. asumo que la gente sabe, soy ronca, no sé, yo creo que la gente de repente Soy sabe. ronca. Soy ronca. Pero ayer... Como si fuera por eso. Claro. No. Qué loco. No, ¿Tú no estás me en pareja, presento. además? Sí, tengo un novio. ¿Cómo fue el flashazo, el romance? Ay, me da vergüenza. No, cuéntalo. Lo que puedas contar. Lo que pasa es que nos Aquí no conocimos en sale. una fiesta y él no tenía idea de lo mío. Después, obviamente, cuando nos empezamos a juntar más, antes de que pasara algo, él es conservador de una universidad Opus Dei por ahí, entonces nada que ver conmigo. Entonces, era todo más lento y llegó un momento en que él se dio cuenta y como que me dejó de hablar. No me bloqueó ni nada, pero me dejó de hablar. O sea, como que se asustó porque le daba miedo la parte que te decía al principio, la parte sexual. Que era como de encontrarse con algo que a él no le gustaba. Entonces yo le expliqué a él, le tuve que explicar que existe una cirugía de reasignación de sexo y ya está. Y listo, no se habló más el tema y volvimos a hablar, y lo seguimos pasando súper bien y seguimos conociendo. ¿Y para su familia, cómo lo transparentaron o fue como, no, sabéis que no hablemos de esto, no es tema? Sí, yo creo que nunca hemos hablado el tema tan de su familia. Yo creo que Pero la igual familia tampoco es de que se vayan a casar todavía. Pero No, ojalá, o sea, ¿o que no? llevamos un par de Es un buen meses. partido. Uno debería conocer a los suegros con mucha distancia. Totalmente. Después de 2 años de pololeo, recién ir a De conocer a casado, la 2 años de suegra, casado, sí. así. Oye, pero hay datos duros. Franco, yo te quería preguntar sobre esto. El 2017 se hizo una primera encuesta trans en Chile que dice que el 97% de los encuestados trans declara que su propia familia cuestionó su identidad. ¿Tú crees que eso sigue siendo así? ¿Tú crees que hay aún mucho rechazo familiar? Es que, independiente de lo que la gente dice, cierto, que acepta todo eso, pasa lo que pasa con Evelyn. Claro. O sea, Evelyn tuvo un periodo en que rechazó, en que cuestionaba, y es, yo creo, muy común. Y de hecho la gente en la misma encuesta dice, la primera persona que a mí me rechaza es mi mamá, principalmente, pero también la primera persona que acoge también es la mamá, es la que tiene que de alguna forma pasarse todo el rollo, ¿cierto? Entender, aprender, para luego Su aceptar. propia transición, digamos. Claro. Sí, claro. Y efectivamente la familia es la que normalmente tiene que transitar. A veces las personas trans llegan a la OTD y tienen todo muy claro. Y lo que necesitan es que nosotros les expliquemos a la familia que esto no es algo que se va a pasar, no es algo que es una etapa, es una forma de vida y que las personas trans, aprovecho de plantearlo, de alguna u otra forma hemos estado siempre, desde que hay gente en el mundo, hay gente que ha traspasado estas lógicas de género, que es una construcción social finalmente, y que así como se construye, se destruye. ¿Cómo de clasificar? Ahora, lo que pasa es que Evelyn Sí, pues. decía, sobre todo cuando Selena tenía 3 años, 8 meses, que uno no les cree. No, pues. Un niño. Es un ¿Por qué me entregaron un juego, no niño? sé, claro. ¿Qué le dirías tú a una mamá que está en su casa hoy día, que tiene un niñito, una niñita de 4 años, que es, evidentemente está
equivocada de cuerpo? Es que yo no creo en el concepto del cuerpo equivocado. La verdad es que... ¿Cómo se sienten ellos? Yo Claro, siento quizá que todos y todas y todes estamos en el cuerpo equivocado. Los gordos están en un cuerpo equivocado probablemente, los chicos, los flacos, porque todos queremos cosas distintas de nuestro cuerpo en algún minuto de la vida. Yo quería ser lisa, quería... Sí, pero no yo sé qué. de todos modos no igualaría la sensación de, No, por supuesto que no. de tener un cuerpo de mujer y sentirme hombre, ¿cachai? Es que lo que pasa, Fran, El fondo del tema es que el cuerpo no te define. Claro. Por supuesto que la corporalidad nos define. Nosotros somos ambas mujeres. Y si yo tengo un cáncer de útero y me quitan el útero, ¿dejo de ser mujer? No, pues. Tú eres hombre. Y si se pierdes tus piernas, ¿dejas de ser hombre? Pero ¿Por qué un aparato que además es externo? Porque yo no sé si mi hija tiene ovario. Yo nunca le he hecho una ecografía. Vamos a conversar sobre Buena, eso. súper buena. ¿Por qué los genitales son tan ¿Por qué? determinantes en la vida de un ser humano? No solo en Chile, creo que la discusión que estamos teniendo en Chile, siempre llegamos un poquito a placer nosotros, pero está pasando en todo el mundo, lo vemos en todas las prensas. A la vuelta seguimos conversando de transexualidad, transgénero, travesti, todo lo que usted necesita saber aquí en Sigamos de Largo. Aquí en Sigamos de Largo lo hemos pasado muy bien y creo que estamos además haciendo un aporte, y fíjate. aprendiendo. Sí, y uno que cree que se la sabe toda, No. No, totalmente no. Franco, tú hablabas de cómo esta discusión o esto que no sabemos se reduce a una cosa tan básica, y que también lo decía Evelyn, como la genitalidad, el cuerpo, lo que nos define como físicamente como hombre o mujer. Entremos de lleno en lo que tenemos que entender para comprender el mundo trans. Es que lo estricto es que la gente llega al mundo, ¿cierto?, de tres formas. A ver. Macho, hembra o intersex. Perfecto. Intersex es una cantidad inmensa de gente que ni siquiera sabe que es intersex, pero lo es. Y luego uno pasa por otro proceso que es que meterle en el registro civil. Y ahí es donde a ti te asignan el género, ¿cierto? Ese femenino, masculino. Y eso de alguna forma te da un devenir de la feminidad o la masculinidad. O sea, las mamás quieren saber a los 5 meses si es que niño o niña, para empezar con esa... Si azul o rosadito. Claro. Y ahí es donde está el problema principalmente. Si nosotros criamos eventualmente sin género, vamos a tener personas bastante más libres. Porque finalmente el género lo que hace es obligarte a vivir de una forma. Es obligarte a ser señorita, obligarte a ser el campeón. Es decir, o sea, como hemos creado estos estereotipos de género. ¿Tú dices machista? O sea, No necesariamente machista, arquetipo pero puede ser cualquiera. patriarcal. Finalmente, nosotros, o sea, la gente en general va generando como pequeñas cajitas donde uno tiene que moverse. Sí. Entonces, el cómo hablar, el cómo vestirse, el cómo caminar, todo eso, finalmente uno se encarcela en eso. Sí. Y ese yo creo que finalmente el problema, esa construcción social tan estereotipada, tan hegemónica, que no permite que la gente salga de esos espacios. Que la gente sea. Que la gente sea lo que es. María Ignacia, primera titulada trans de la universidad, ¿qué se siente? Porque es como, pero ¿por qué tan eco? ¿Por qué hacen la diferencia? ¿Qué sentís Mira, tú? o sea, del principio cuando me llamó el jefe de carrera yo pensé que era una broma. Onda, te juro, ¿en qué año? Fue el año pasado, ¿cachai? Onda, de verdad 2017. no ha existido otra antes. Onda, en serio. Estamos tan cagados. Sí, te juro, no, te lo juro, voy a ser súper honesta, en verdad. Para mí no fue noticia, para mí fue simplemente aprovechar las oportunidades que se me dieron como beneficio económico y ya está. Pero no siente Para que hay un mí símbolo no. ahí igual que Es que yo no lo veo así, yo no soy tan como, tan emotiva con el tema. Yo pero digo, siento que hay gente no. que puede decir, mira, qué interesante lo que pasa con ella, que puede ser un buen ejemplo a seguir. Sí, no sé si me entiendes. Pero es que yo no entiendo cómo nadie antes se había titulado. O también Entonces, decir qué pena tanta gente que no vivió Claro, esto te gustaría, tanto ¿te gustaría que esto no fuera noticia, que esto no fuera relevante? que pero antes de finalmente mí lo es. deberían haber pasado, no sé, 10.000 antes, ¿cachai? Seguramente pasaron. Lo mejor de Pero todo no pudieron hacer titularse con el nombre que ellos querían. Pero es que no entiendo cómo tú no exiges eso, si te van a llamar de Es una que yo forma creo, y te María paras Ignacia, ahí. que no todas las personas tienen tu personalidad, Sí, tu seguridad. carácter, y hay que empatizar también con algunos que no han tenido un proceso tan... Yo empatizo, no quiero quedar así como una Hitler, pero... La yegua. No es eso. Es que va en ti también, el tú hacerte respetar. Sí, por ¿cachai? supuesto. Pero va en la crianza, va en cómo a ti te dan seguridad. Hay mucha gente que tiene miedo de decirlo y que ya es adulta. Nosotros tenemos gente en otro día que ha llegado como a los 70 años a hacer su tránsito. O sea, pasó 70 años mintiéndole a una familia, mintiéndole a todo el mundo. Oye, hace un tiempo salió en la prensa que Héctor Morales, queridísimo actor, estaba con una modelo estupenda trans. Elenia Melán.
¿Será posible que las redes sociales... ¿Vieron lo que pasó con eso? Quedó la embarrada y ella, esto fue lo que aclaró y la hizo cortita. Mientras unos hablan y odian, yo estoy teniendo amor de verdad. Chao, ignorantes. ¿Qué me dices, Evelyn, de esta reacción cortita? O sea, cortita lo que dijo ella. ¿Para qué más? Bueno, nosotros tuvimos la suerte de tenerlos a ellos en la gala de la fundación, fueron a compartir con las niñas. Yo creo que, claro, es difícil, yo me pongo en el lugar de... Yo no soy trans, yo soy mamá de una niña trans. Y que eso también es otra lucha distinta. Distinto a las chiques que son personas trans y que pueden hablar en primera persona. Yo, ¿con qué derecho me siento acá a conversar de este tema? Que no me corresponde por lo demás, porque es la vida de mi hija, no la mía, ¿no? Pero claramente son conquistas que uno va haciendo propias, como por ejemplo el título en la universidad, es una conquista. Tú me vas a perdonar, pero yo encuentro que no hay nadie más capacitado que tú para estar hablando de este tema. Porque primero que todo has tenido que aceptarlo sin que sea tu propia causa y convertirlo en tu propia causa. Y a partir de esa pequeña causa, estamos todos hablando de esto. Hay una escuela que recibe, como dices tú, a todos los niños. No es una escuela para niños trans, es una escuela para niños. Sean, como dices tú, ojos verdes, ojos café, altos, bajos, gordos, chicos. Entonces a mí me parece que tu testimonio es tan valioso como el de Franco y el de María Ignacia, porque ¿cuántas mamás hay en tu situación hoy día? Muchísimas. Y claro, cuando yo veo a Héctor y a Elenia, y que además compartimos con ellos en persona, hasta el año pasado mi gran temor, una tontera, hoy día lo pienso yo, ¿quién se va a querer casar con esta cabra? Decía yo. Porque claro, ella hizo el tránsito a los 4, la Selena no tiene conciencia de haber sido niño, lamentablemente no puede modificar su nombre hasta mucho rato más. Porque yo tampoco quiero pasar por un proceso judicial. Creo que no es justo que mi hija tenga que ir a un juez para que le dé permiso para cambiarse el nombre. Me parece súper injusto. Entonces va a tener que esperar hasta los 18 al registro civil. Pero también pensaba yo... La ley nueva no es de los 14 con... Sí, pero de 14 a 18 es por vía de un tribunal de familia. Perfecto. Tribunal. Eso es interesante, la ley de identidad de género, digo, es un avance. Pero, ¿qué pasa con otros países como Uruguay? Tiene una ley trans. ¿Qué es lo que no tiene la ley de identidad de género que todavía sigue demandando el mundo trans, por así decirlo? Hay un montón de demandas. Específico. O sea, lo primero yo creo que hay que decir es que la ley de identidad de género es un tremendo paso independiente de las falencias que tenga. O sea, cuando yo era chico eso no existía y hubiese deseado mucho que eso hubiese existido. Hubiese sido mucho más fácil la vida, claro. Claro. Pero evidentemente tiene falencias, por ejemplo, que no estén las personas menores de 14 años. Que las personas entre 14 y 18 años tengan que ir siempre con un representante, o sea, con su papá o su mamá. Si los dos papás no están de acuerdo, ese niño quedó ahí hasta los 18. Es una falencia grave, ¿no? No importa. Siempre tiene que haber una mamá o un papá que esté de acuerdo. Lo otro es que no tiene un cupo laboral trans. Las personas trans todavía tenemos muchas dificultades para acceder a un trabajo decente, formal, con seguridad social y todo. No tiene tampoco un espacio para becas. Las personas trans en promedio llegan al sexto básico. O sea, muchas personas hemos llegado a otros niveles universitarios, etc. Exacto. Las personas trans tampoco tienen la capacidad todas de acceder a la salud. O sea, para pasar, por ejemplo, para hacerse una vaginoplastía, una faloplastía o lo que quiera hacer una persona trans, necesitas un certificado psicológico, psiquiátrico, tienes que demostrar que eres una persona que está sufriendo con su cuerpo. Y son cirugías carísimas. Son cirugías caras, que también se hacen a nivel público. Debería, claro. Sí, también se pueden hacer. De hecho, por ejemplo, acá en Santiago, el Hospital Sotero del Río está haciendo vaginoplastía. Hace unos días atrás hizo una cirugía masculinizante también. O sea, se están haciendo cosas, pero dentro de la ley no están incluidas. Por ejemplo, el cupo laboral trans es, yo creo que una de las demandas más importantes de la comunidad trans. Y otra demanda importante que la ley de Uruguay tiene es que hace una reparación económica. Por 15 años se entrega a las personas que hayan nacido antes de 1975 un pago de 3 sueldos mínimos. Como reparación, porque finalmente la discriminación que hemos vivido las personas trans es histórica. Y probablemente también el gasto y es de responsabilidad del Estado que no hizo nada para protegernos. Oye, de verdad les quiero agradecer a los tres que hayan estado hoy día acá. Muchas gracias. Insisto, uno siente que no es tan ignorante como el resto, pero uno es igual de ignorante. Y a los políticos, salgan a la calle, pregunten. Parece que la gente está de acuerdo con esto. Existen, están con nosotros. Los únicos que no se enteran de que esto está ocurriendo son ustedes.
Tremendas gracias, Evelyn. ¿Cómo es que se no? Antes, no, es que le estoy dando las gracias porque quiero que me diga cómo se llama la escuela de Selena. Escuela Amaranta. Escuela Amaranta. Pero no va la Selena en la escuela. Perfecto, pero es inspirada en Selena. Es inspirada en que los niños tienen derecho a educarse. Bueno, a la vuelta de la pequeña pausa quiero que me digas dónde está y cómo la gente se puede comunicar con la Escuela Amaranta y con la OTD que manejas tú, Franco. Estupendo. Seguimos de largo. Ahora sí, para cerrar esta tremenda semana de Sigamos de Largo, quiero partir que me cuentes dónde está la Escuela Amaranta y cómo puede comunicarse la gente contigo y después también con la Fundación OTD. Escuela Amaranta está en Ñuñoa y recibe a niños, niñas y niñes trans. Ese fue el foco principal, pero hoy día tenemos muchos niños que llegan por bullying. No necesariamente siendo trans. Tenemos niños también con capacidades distintas, tenemos niños autistas, tenemos niños con distintas otras problemáticas que el sistema violento educacional de nuestro país los deja fuera. Porque lamentablemente en este país las escuelas trabajan desde el exitismo, no desde la persona. ¿Tiene no alguna desde el niño. página? ¿Fundación Selena? ¿Fundación Selena? Sí. Ahí arroba, pueden comunicarse. Y nosotros sacamos desde la escuela el primer libro de lenguaje para kinder, primero, segundo y tercero básico, que en realidad es un libro de caligrafía. Y la gente dice, oye, ¿quieren adoctrinar con este libro? No, señora, es para que el niño aprenda a escribir. Cálmese, señora. ¿Cómo dice mi abuelita? Si los huevones volaran, pasarían a un lado. María Ignacia, tú también que tienes una peluquería. Sí, lo que pasa es que yo terminé de estudiar publicidad, me puse a trabajar en una peluquería y hacen ayuda en Francisco Barros, en los Cobres de Vitacura, local D6, hacen de repente asesorías a las personas trans también, o sea, es una peluquería con conciencia social también. Para ¿Y que vayan OTD? Bueno, y OTD, bueno, distintas cosas que hace, pero lo pueden ver todo en la página web www.otdchile.org. Si necesitan acompañamiento, se hace de manera gratuita, hay que pedir una hora. Nos demoramos un poco porque hemos tenido una explosión de gente que llega a OTD, pero bueno, pueden seguir escribiendo. Nosotros intentamos siempre estar contestando lo antes posible. El corazón es grande. Sí, sí. Vamos a tratar de que entren todos. Muchas gracias a ustedes en sus casas, no solo por hoy, sino por la tremenda semana que hemos tenido en Sigamos de Largo. El lunes otro tema complicado, violencia en el pololeo. Aunque ustedes no lo crean, es mucho más común que dentro del matrimonio. Otra cosa por legislar. Se puede empezar ya a prevenir la violencia desde que uno tiene su primer romance. Gracias, Mali. Gracias, Mauricio. Nos vemos mañana a la 1:30 y a ustedes el lunes en Sigamos de Largo.